Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Sábados de Conferencia Fusenda. Hoy con un tema del Evangelio según el Espiritismo, mezclado también con el libro de los Espíritus, el perdón y la ley divina. La portadora de la palabra va a ser Noris Ferreira desde la ciudad de Cartagena, de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Noris tiene aproximadamente 40 años dentro del estudio, la aplicación y la divulgación de las enseñanzas espíritas, y ella ha tenido diferentes cargos en la Sociedad Espiritista de Cartagena. Entre otras, fue directora del grupo juvenil cuando yo ingresé en el año 87 al grupo juvenil de la Sociedad Espiritista de Cartagena. En ese sentido, Nori fue mi primera maestra directa. Y en estos momentos es pasista, a la espera de que se abran otras labores post pandemia en la Sociedad Espiritista de Cartagena. Para iniciar este estudio del día de hoy, le vamos a pedir a nuestra hermana Nancy Gaviria de Banqués, desde Santa Marta, de la Sociedad Espiritista de Santa Marta, que nos dirija esta elevación de pensamiento. Buenas tardes, Nancy. Gracias, Abel. Buenas tardes, hermanos. Bueno, unidos de pensamiento y sentimiento, elevemos gratitud al Padre de amor, porque nuevamente ha permitido que estemos por este medio en búsqueda de esos conocimientos que nos ayudan en el camino de la evolución, tratando nosotros, Señor, de alcanzar las verdades plasmadas por nuestro amado Jesús de Nazaret. Gracias, amado Padre Celestial, por este día, por esta tarde en que tú nos convocas para que, bajo la ley de la fraternidad, irradiemos ese amor hacia todos los puntos del globo, para que estas enseñanzas que la hermana Noris hoy nos va a traer, bajo la luz y el amparo de los benefactores y los hermanos espirituales, que le ayuden, Señor, en su verbo fluido, y que estos conocimientos lleguen a lo más profundo de nuestro ser, y que como el eco resuenen hacia todas las fronteras del infinito inalcanzable. Gracias, amado Jesús, por estar entre nosotros, y gracias a los mentores espirituales que nos sostienen en este camino de amor, de paz, de misericordia. Que la paz de Jesús vibre en nuestros corazones por siempre y se extienda hacia el mundo entero, a cada día, a cada momento. Gracias, Señor, que así sea. Así sea. Muchas gracias, Nancy. Y Noris, muchas gracias por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Bueno, con mucho gusto. Es muy grato para mí poder compartir con ustedes una vez más el mensaje de Jesús, a quien le solicitamos que nos permita disfrutar de su compañía para que este mensaje quede grabado en cada uno de nuestros corazones. Como bien se ha dicho, en el día de hoy tocaremos un tema muy interesante como es el perdón y la ley divina. Nos preguntaríamos nosotros qué es el perdón. Es el olvido de la ofensa que se nos ha hecho. ¿Qué sería la ley? La ley es la norma o regla establecida por un ser superior. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 10, donde nos habla de bienaventurados los misericordiosos. ¿Quiénes son los bienaventurados? Son todos aquellos que son felices, que son dichosos. ¿Quiénes son los misericordiosos? Son aquellos que tienen compasión por el que sufre. Son aquellos que se les ofrece ayuda en el momento de su dolor. San Mateo en el capítulo 5 de este mismo capítulo, versículo 7, nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. ¿Qué nos quiere decir en otras palabras? Es decir, felices todos aquellos que trabajan ayudando al que sufre, que le tienden la mano a aquel que está necesitado.
Eso es lo que nos quiere decir este mensaje. Continúa San Mateo en el capítulo 14 y 15, nos dice: si perdonáis a los hombres las faltas que ellos cometen contra ti, vuestro Padre Celestial también os perdonará las ofensas que nosotros también hagamos contra ellos. Sobre este mensaje que hemos leído de San Mateo, en este libro maravilloso que se llama Invitación a la Vida, recibido por Divaldo Pereira, recibido por el medium Divaldo Pereira de Juana de Ángelis, nos dice: por más ruda que haya sido la agresión, perdona. Aunque la injusticia prosiga amargando tus elevadas aspiraciones, perdona. No obstante, al amigo momentáneamente engañado se haya transformado en tu verdugo, perdona. Si a pesar de tus esfuerzos en el bien, nada consigues, permitiendo que la siembra de la calumnia multiplique dificultades y espinas por tu senda, perdona. En cualquier circunstancia, perdona a aquellos que te ofenden, olvidando las ofensas con que te agreden. El ofensor es alguien que está a un paso del desequilibrio. Aquel que se complace en la persecución ignora el grado de enfermedad de que es víctima. Muchas veces serás invitado a la réplica, conclamado a la reacción engendrada por la ira, que provoca la rebelión. Tal será la suma de circunstancias negativas en que te verás envuelto. Sin embargo, ten cuidado. Reflexiona antes de reaccionar, a fin de no actuar por precipitación y vengas a recapacitar tardíamente. Jesús, invitado a la reacción negativa innumerables veces, permaneció intergérrimo, perdonando y amando por saber que aquellos que lo afligían eran espíritus aturdidos, afligidos en sí mismos y por esa razón dignos de perdón. Maravilloso mensaje que nos brinda Juana de Ángelis, haciéndonos una invitación a través de este hermoso libro a que perdonemos cualquier falta que nos sea hecha. Continúa San Mateo en este mismo capítulo 10 del Evangelio, capítulo 18, 21 y 22. Nos dice: y si tu hermano pecó contra ti, hazle ver la falta en privado a solas. Y si te escucha, habrás ganado a un hermano. Se aproximó Pedro y le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que me haya ofendido? 7 veces. A lo que Jesús le responde: no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7 veces. Queriendo decir en este mensaje, en este pasaje, que el perdón no tiene límites. En este maravilloso libro, Reflexiones Espíritas, dictado por Ana Fuente de Cardona, la fundadora de la casa a la que pertenezco, Sociedad Espiritista de Cartagena, y recibido por el medium Jorge Berrío Bustillo, nos dice lo siguiente: perdón terapia. El perdón, en su interpretación, dejó de ser teológico para convertirse en terapéutico. El no perdón enferma, envilece y rebaja al alma herida, y sus reacciones orgullosas pueden ocasionar muchos desatinos y dificultades de consecuencias complejas. La susceptibilidad sombría siempre está a la defensiva, anda prevenida, se siente perseguida y trae como consecuencias un estado de vacío en la existencia, que es perturbador en las emociones y en la razón. El alma, que ha alcanzado la comprensión como virtud, nada la afecta con respecto a lo que digan o a lo que hagan los demás. Perdonar es de valientes.
La venganza es de ignorantes. Perdona siempre, comprende siempre. Todos tenemos algo de bueno conquistado. No lo desperdiciemos en las emociones que el orgullo sostiene y alimenta. Ante aquel que te hace sufrir, ora mucho, pidiéndole perdón y comprendiéndolo. Está enfermo. Protégete de sus actos perturbadores con el bálsamo de la oración y la actitud cristiana de la caridad. Un mensaje maravilloso en donde nos invitan a Fuente de Cardona a que convirtamos el perdón en terapéutico para poder liberarnos de él. Nos dicen los espíritus: el odio y el rencor denotan un alma sin elevación. Al respecto, nos aporta este maravilloso libro, Vida Feliz, recibido por Divaldo Pereira Franco. Nos dice lo siguiente: quien guarda rencor colecciona basura moral y consecuentemente se termina enfermando. El mal que te haga no debe merecer tu tristeza. Si alguien desea verte infeliz, actúa de forma contraria y vive con alegría. Si otro planea perturbarte, insiste en la postura de armonía. Si aquel que se volvió tu adversario trabaja por tu destino, continúa en paz. Para quien busca ser infeliz a los otros, su mayor dolor es verlos imperturbables. Sé inteligente y no te desgastes al acaso. Aquí Juana de Ángeles nos está haciendo una invitación que no guardemos basura moral, porque terminaremos enfermos. Y continúan los espíritus diciendo: el olvido de las ofensas es propio de almas elevadas. Al respecto, en este mismo libro, Vida Feliz, nos dice Juana de Ángeles lo siguiente: el perdón real viene siempre acompañado por el olvido del mal recibido. Si perdonas, pero haces mención a lo ocurrido, estás vitalizando el error. Trabaja tu inferioridad personal, que se fija en el recuerdo del sufrimiento experimentado, y agradece la oportunidad de perdonar. Perdonar es siempre mejor para quien lo hace. Actúa siempre así y vivirás. Es como la contraparte del mensaje anterior. Diciéndonos Juana de Ángeles todos los beneficios que nos acarrea a nosotros el perdonar. El salir nosotros de esos momentos desdichados, porque cuando estamos guardando odio, cuando no perdonamos, pues somos infelices. Ahora bien, hay dos maneras muy diferentes de perdonar. La primera es grande, noble y generosa, que no tiene segunda intención, que evita herir el amor propio del otro y su susceptibilidad. Y la segunda es humillante. Le hace sentir el peso del perdón al otro ser. Y si por cualquier circunstancia le tiende la mano, no lo hace por benevolencia ni por hacer el bien, sino por ostentación, para decirle: mira qué generoso soy. Es con ese objetivo que lo hace, no por hacerle el bien. De esta forma, nosotros no lograremos nunca una reconciliación sincera. Al respecto, nos dice Juana de Ángeles en este mismo libro, Vida Feliz. Nos hace un aporte muy interesante. Nos dice: si tu palabra no tuviera el objetivo de auxiliar, no la presentes para criticar. Hay dos tipos de comportamiento: el de aquellos que hacen y el de aquellos otros que observan desde la barrera, apuntando errores, criticando y atormentando la vida de las personas. Haz cuanto te sea posible, sin aguardar aplausos ni temer pedradas. Conviértete en miembro del grupo que construye y habla con el objetivo superior de ser útil. Si los que dicen saber hacer cómo se hacen las cosas dejasen de opinar y las ejecutasen, el mundo
cambiaría de aspecto. Maravilloso este mensaje, especialmente en esta parte donde nos invita Juana de Ángeles a que seamos miembros del grupo que construye y habla con el objeto superior de ser útil. Esa es nuestra meta. Todo lo que hagamos que lleve una utilidad, una profundidad en el bien. Es el objetivo, ¿no? Continúa San Mateo en el capítulo 5, versículos 25 y 26. Ponte cuanto antes de acuerdo con tu adversario, mientras que estás en el camino con él. No sea que tu adversario te entregue al guardia y éste te meta en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que no pagues el último óvalo. Muy contundente este mensaje. Aquí en el mismo libro, Vida Feliz, Juana de Ángeles nos hace un aporte interesante. Nos dice lo siguiente. Aún es tiempo de recomponer una situación desdichada que has dejado en el pasado. Mientras estás en el camino con el otro, hay oportunidad para rehacer y corregir. Si él no acepta tu disposición, el problema ya no es tuyo. En cuanto no te dispongas al acto noble, permaneces en deuda. El mal momento ocurre siempre. Su continuidad es opción del capricho humano. Sanéate con la disposición superior de no conservar basura emocional y busca a todo aquel a quien perjudicaste a fin de rectificar la situación. Nos está reafirmando Juana de Ángeles en este mensaje que vayamos en busca de aquellos que les hemos perjudicado, que les hemos hecho daño y tratemos de limar las asperezas con ese hermano o con esos hermanos. Es lo que nos quiere decir Juana de Ángeles en este mensaje. Y que lo importante es lo que nosotros hagamos, ¿no? Ya si el otro no acepta la disponibilidad nuestra, ya esa es libertad del otro. Por toda esta situación que nos dice San Mateo anteriormente, sobre que no saldremos de ahí hasta que no paguemos el último euro. Por esta razón, debemos reconciliarnos con nuestro adversario, es decir, practicando el bien, practicando el perdón, ya que la muerte no nos va a liberar a nosotros del enemigo. Los espíritus vengativos siguen aún más allá después de la muerte, a aquel que odian, a aquel al que le tienen rencor. Por esta razón ese proverbio que dice, muerto el perro se acaba la rabia, es falso siempre y cuando se quiera aplicar al hombre. El espíritu malo espera que aquel a quien está odiando se encuentre encadenado, es decir, se encuentre encarnado, porque de esta forma él va a gozar de mayor libertad, de mayor disponibilidad, porque tiene la libertad que no tenemos nosotros. Por nosotros tener la carne física, el cuerpo físico, estamos limitados. Ellos por no tenerla tienen más asequibilidad a nuestros pensamientos, a nuestras acciones, pueden calibrar aún más la situación a nosotros que sí estamos encarcelados, encadenados o encarnados, en otras palabras. Y así de esta manera pueden afectar en los intereses más profundos de las personas. En este libro, Vida Feliz, este libro tiene unos mensajes maravillosos. También Juana de Ángeles nos hace un aporte muy interesante al respecto. Nos dice lo siguiente. Silencia lo que oyes. Muchas aflicciones serían ahorradas a los hombres si supiesen oír y reflexionar. Lamentablemente, muchas personas se precipitan a llevar adelante lo que oyen, alterando el contenido al destacar los puntos delicados o negativos.
los mensajes truncados y los asuntos adulterados poseen el poder milagroso de perturbar al generar conflictos y situaciones sin sustento. No transmitas información malsana. Escucha con calma, sin apresurar conclusiones. Si pretendes comentar al respecto, ten cuidado de hacerlo y coloca la situación como si fuera tuya y presentándola con benignidad. Maravilloso este mensaje. Contundente no quiere decir Juana de Ángeles. No todo lo que escuchamos, no todo lo que nos dice, tenemos nosotros la seguridad que es real, que es verdadero, y no sea que aquella persona que trajo el mensaje o el mensaje que escuchaste no lo tergiversó, no le agregó o no le quitó. O sea, no tenemos seguridad de aquello. Pero sin embargo nos dice Juana de Ángeles, si lo vamos a transmitir, pongámonos en la situación de aquel en que vamos a poner al otro cuando hablemos lo que no es, porque es lo más seguro. Entonces, es un mensaje que nos está invitando a que reflexionemos antes de llevar un mensaje, porque no tenemos seguridad que sea así. No tenemos la certeza. Comprometámonos menos, ya es suficiente con lo que traemos. Continúa el mensaje. Por todas estas razones que se pueden presentar perturbadoras, que pueden llevar a causas de obsesiones aún más complejas, como son la subyugación y la posesión, debemos tratar de trabajarle al perdón. La subyugación o la posesión es un dominio violento del otro ser, tanto en la parte moral como en la parte corporal. Son situaciones bien complejas. Al respecto, Juana de Ángeles nos hace una invitación para que nos evitemos situaciones más complicadas con el adversario. Juana de Ángeles, en este mismo libro, Vida Feliz, nos dice lo siguiente: retira de tu vida la maldad. Combate el pensamiento enfermizo con el saludable. Corta las sospechas injustificadas con el tesoro de la confianza en tu prójimo. Es tormentoso vivir armado contra los otros. Ver primero el lado negativo, detectar la imperfección. No existe nadie en la tierra sin defectos. Como no existe una sola persona que no posea también virtudes, por más cruel que este individuo sea. Procura el lado bueno de todo y te reconocerás como una persona buena, renovada y afable. Excelente esta parte que nos dice Juana de Ángeles. No existe nadie en la tierra que no tenga defectos, como tampoco existe un ser que no tenga virtudes. Yo conocí el caso de una persona que estuvo presa, que hizo las barbaridades que ni siquiera logramos imaginar. Hizo de todo con su prójimo, quitando vidas de una forma desastrosa. Y yo lo vi a esa persona en el centro de la ciudad de Cartagena, a estas personas que son rechazadas por su vestimenta, porque andan pidiendo en la calle, en fin, que se encuentran en unas condiciones bien displicentes. Lo vi comprar algo en una tienda, entregárselo y darles un abrazo. Es la prueba más grande que he visto yo de una persona, con todo lo que sé de esa persona, con todos los desastres que hizo con su prójimo, pero tiene algo bueno. Él llegaba, era de esas personas que estaban en esas condiciones porque no lo vi una vez, lo vi más de una vez hacer eso. Entonces, en la vida práctica, Dios me dio la oportunidad de poder ver en la práctica que es verdad, que por muy mal que haya actuado una persona, que por muchas cosas negativas que haya hecho, hay algo bueno en él. Entonces, interesante. En estos casos de subyugación,
o de posesión, es decir, tanto el obseso como el poseso son víctimas por venganzas anteriores, que a través de su conducta llegaron a esto. ¿Y a través de qué era? De no perdonar. Llegaron a estos casos tan complicados. Y el uno hace y el otro responde. O sea, es de tú a tú, ambos haciendo. Y Dios lo permite para castigar el mal que se ha hecho. Y si no se ha hecho mal, por la sencilla razón de no ser indulgentes, de no haber practicado la indulgencia, es decir, de no haber perdonado. Por eso es que toca y corresponde de nuestra parte perdonar. Conviene, pues, nos dicen los espíritus, desde el punto de vista de nuestra futura tranquilidad, que cada uno repare lo antes posible el daño que haya podido causar a su prójimo. Que perdone a su enemigo a fin de extinguir antes que llegue la muerte todo motivo de disensiones, es decir, de desacuerdos. Y así, de un enemigo aférrimo, podemos hacer un amigo, o por lo menos mantenernos del lado de la justicia. Porque si nosotros hacemos nuestra parte, Dios no va a permitir que quedemos expuestos a la venganza de aquel que no quiso perdonar. Por eso cuando Jesús, de esta manera podemos comprender mejor el mensaje que Jesús nos dio. Cuando Jesús decía que debemos reconciliarnos con nuestro adversario. No era solo para apaciguar las discordias de esta existencia, sino para que ellas no trascendieran, perpetuaran en otra existencia futura, porque es más compleja la situación para manejarla. Y él dijo, no saldrás de la cárcel hasta que no pagues el último oro. Es decir, que hayas satisfecho por completo la justicia de Dios. San Mateo, en el capítulo de este mismo capítulo 10 del Evangelio, San Mateo nos dice en el capítulo 5, versículos 23 y 24. Si pues, al presentar tu ofrenda, ¿te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Deja la ofrenda al pie del altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego vienes para presentar tu ofrenda. ¿Qué nos querría decir Jesús con estas palabras? Que el sacrificio más grande para Dios es que perdonemos y que reparemos el daño que hayamos podido causar a nuestro hermano. Solo entonces la ofrenda será aceptada, porque proviene de un corazón puro, exento de todo pensamiento malo. Recordemos que los judíos, para ellos, todos los sacrificios que hacían eran a nivel material. Todas las ofrendas eran materiales. Pero Jesús vino a enseñarle a los cristianos que le ofrecieran el alma a Dios. Pero esta alma debía estar purificada. Cuando dice, al entrar al templo del Señor, debes dejar fuera todo sentimiento de odio, toda animosidad, es decir, toda hostilidad, toda antipatía, todo pensamiento malo contra tu hermano. De esta manera, te vas a sintonizar con los espíritus de pie que llevarán tu mensaje a los pies del Eterno. Esto es lo que significan esas palabras. Deja tu ofrenda al pie del altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano, para que pueda ser agradable al Señor. Continúa San Mateo en el capítulo 7, 3 al 5, diciéndonos, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo dices a tu hermano, ven para sacar la paja que tienes en tu ojo y no sacas
la viga que tienes en el tuyo. Hipócrita. Ve primero, saca la viga que hay en tu ojo y después mira a ver cómo sacas la paja que tiene tu hermano. Excelente. Al respecto de esto, Juana de Ángeles nos dice lo siguiente. Al descubrir errores, apúrate a corregirlos. Busca aquel a quien amargaste y recompón la situación. Así tenemos que hacer. Eso es lo que debemos hacer. Juana de Ángeles afianzándonos lo que Jesús, lo que plasmó Mateo, el mensaje de Jesús. Y uno se pregunta, por lo menos como espírita, que tiene una amplitud mayor sobre estas realidades espirituales. Uno se pregunta, si uno sabe que debe perdonar, si uno sabe que no debe hablar mal del otro, si uno sabe que no debe llevar un mensaje mal dado, si uno sabe tantas cosas que pueden repercutir negativamente no solo en el otro, sino en nosotros mismos, porque es que recibimos de acuerdo a lo que damos. Entonces, si nosotros llevamos un mal mensaje, recibimos la respuesta de eso. Uno se pregunta, ¿por qué se da esto? ¿A qué se debe si todas estas cositas la doctrina nos las ha ido dando? A través del mensaje de Jesús, plasmado en 5 libros fundamentales que ha dejado la doctrina espírita, que dejó Kardec para que nos guiáramos. Y la respuesta es sencilla, es el orgullo, que es el que hace que nosotros siempre disimulemos nuestras faltas morales y nuestras faltas y las morales y las físicas. Porque el orgullo es contrario a la caridad, ya que la caridad es modesta, es sencilla, es indulgente. Teniendo en cuenta la caridad bajo el punto de vista como la entendía Jesús. Benevolencia, indulgencia y perdón de las ofensas. El orgullo es el padre de todos los vicios. Es por eso que ofendemos, es por eso que maltratamos y es por eso que nos cuesta tanto perdonar, por el orgullo. Es la negación de muchas virtudes. Por eso hay que combatirlo. Por eso estamos aquí, para combatir ese enemigo que tenemos nuestro, porque es el principal obstáculo que existe en nuestras vidas para nosotros poder progresar. Continúa San Mateo en el capítulo 7, 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados según el modo como hayáis juzgado a los otros. Y se empleará para vosotros la misma medida que hayáis empleado para ellos. Al respecto, en este libro que dictó José Antonio al médium Jorge Berrío, Yo soy el camino, nos dice lo siguiente. Se es justo cuando el amor domina el corazón del ser humano. Jesús, el maestro amado, ante el verdugo que satisfacía sus instintos, se mantenía seguro y firme por poseer una conciencia de bien. El hombre que aún se debate entre las sombras y se satisface en su sombra, reacciona guiado por los impulsos de su ego. A través de sus impulsos canaliza las emociones. Reacciona, no actúa. El reaccionar es instintivo, inconsciente. El actuar es razonado, es consciente. El verdugo del maestro actuaba con violencia, torturando, golpeando sin saber por qué ni para qué. Ante los hechos del mundo, nos dice José Antonio, desarma tu corazón para que las injusticias no te hagan ser injusto y tus impulsos no hagan daño a los que a tu lado están. Ora, pide valor y coraje para dominarte y así nadie te dominará ni te hará sufrir. Excelente mensaje. Invitándonos a que trabajemos, sobre todo, como dice, el que es justo, se es justo cuando el amor domina el corazón. O sea que debemos comenzar a amar un poco más para poder ser
un poco más justos en el camino. ¿Dónde quedé? ¿Por dónde quedé? Y dice San Juan, en el capítulo 8, del 3 al 11. Y entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que la colocaron en la mitad de la plaza pública, porque la habían encontrado en adulterio. Y le dijeron a Jesús que la ley de Moisés decía que el que encontraran en adulterio lo lapidaran, es decir, lo apedrearan. Y le preguntaron con doble intención: ¿cuál es tu opinión sobre esto? Esto tenía doble intención porque, de acuerdo a lo que contestara, así lo iban a acusar. Pero Jesús, inclinándose, escribía en la arena. Nos dice Amalia Rodríguez, si mal no estoy, en el libro Primicias del Reino, que él en la arena escribía defectos de los que estaban ahí, errores que habían cometido los que estaban ahí. Y como ellos insistían con la pregunta, él se levanta y les dice: aquel de vosotros que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra. Dice Amalia Rodríguez que fueron saliendo, porque de todo esperaban menos esta respuesta. Fueron saliendo primero los ancianos y así sucesivamente fueron saliendo todos. Y lo dejaron solo con la mujer que llevaron adúltera. Y Jesús se levanta y le dice: ¿no te condenaron? Y ella dijo: no, Señor. Y él dice: yo tampoco lo haré. Imagínense, quien podía juzgar porque tenía toda la autoridad moral no lo hizo. Nosotros los seres humanos, con tantas imperfecciones, señalamos, juzgamos y no perdonamos. Imaginemos la cosa. Y le dice, es más, le dice: yo tampoco. Vete y en adelante no peques más. Es decir, no sigas cometiendo los mismos errores que te van a hacer sufrir. En este pasaje hace referencia exactamente sobre lo que es la indulgencia, sobre lo que es no señalar en el otro lo que tal vez haya en nosotros, que sería una pregunta clave en nuestras vidas. Cuando nosotros vamos a señalar a alguien una falta, lo primero que debíamos preguntarnos es si primero no cae en nosotros. Pero entonces surgiría una pregunta. Entonces, ¿será que el mal no debe reprimirse? A lo que dicen los espíritus. La reprobación del mal tiene dos motivos. La primera es reprimir el mal, que sería un deber, es algo positivo, es algo bueno. Y la segunda es desacreditar a la persona. Esto no tiene disculpa porque eso es maldad. Esos son los dos puntos que hay sobre esto. Jesús no prohíbe la reprobación de lo que no está mal, porque lo que no está mal, no está mal, está mal. Lo que no está bien, no está bien. Es más, él en muchas partes vimos cómo habló con energía ante las cosas que no estaban bien. ¿Qué quería decir Jesús con esto? Que la reprobación está en razón directa con la autoridad moral de quien la pronuncia. Y que para Dios la única autoridad legítima es la que se apoya en el ejemplo del bien. Así de sencillo. Dos respuestas para meditar. Continúan los espíritus superiores diciendo: perdona sin límites,
Perdona cada ofensa que se te haga. Es más, enseña a tus hermanos a través de tu ejemplo el perdón. Aléjate de los malos procederes, de las injurias. Sé dulce, sé humilde de corazón. Haz a los demás lo que quisieras que tu Padre hiciera por ti. Sé indulgente, sé caritativo, sé generoso. Es más, sé hasta pródigo de tu amor. Es decir, expande el amor en cantidades. Perdona porque el Señor os perdonará. Rebajaos porque el Señor os elevará. Humillaos para que el Señor te siente a tu derecha. Bien amados, estudiad y comentad estas palabras de aquel que de lo alto de los esplendores celestiales mira siempre hacia vosotros. Prosigue con su amor la tarea ingrata que comenzó hace más de 2000 años. Perdona a tus hermanos, como tenéis necesidad de que os perdonen. Y si te han ofendido personalmente, perjudicándote mucho, aún es más meritorio tu perdón, porque de acuerdo al esfuerzo que se hace, así tiene de mérito el perdón en los seres, ante Dios. Espíritas, no olvidéis nunca que tanto en palabras como en acciones, el perdón no puede tener un término vano. Si os llamáis espíritas, sedlo realmente, olvidando el mal que han hecho, que os han hecho, y pensando solo en una cosa, el bien que podáis dar a cambio. Feliz todo aquel que cada noche pueda decir: no tengo nada contra nadie, no tengo nada contra mi prójimo. Perdonad a los enemigos es pedir perdón para nosotros mismos. Perdonad a los amigos es darles una muestra de amistad. Perdonad, pues, las ofensas es mostrarse mejor de lo que se era. En este libro Fidelidad, dictado por la hermana María, recibido por el medium Jorge Berrío Bustillo, nos dice lo siguiente al respecto. Un momentito. El hombre que cree en Dios y vive en un estado de espiritualidad posee una visión de la vida más amplia y no se deja herir por susceptibilidad sombría que agobia y desequilibra. El hombre materialista e inmediatista vive de apegos que le atormentan, ve sombras, no confía, todo le hiere, se estaciona en su dolor, no perdona. El perdón es una terapia para el que la da sin segunda intención. Perdonar a los que amas es una demostración de amor. Perdonar a los que no amas es un ejemplo que permite limar las asperezas de las consecuencias dolorosas que desarmonizan y enferman el alma y el cuerpo. Perdona a quien ofende y hiere, porque su alma adormecida se encuentra y no se da cuenta del daño que hace. Se engaña en su visión de la vida. Tú, que comprendes y vives en la senda del crecimiento interior, no te ofendas. Supera la susceptibilidad. No guardes rencor, ni hagas nada en contra de los que no te aman, para que estés por encima de la franja vibratoria en que se encuentra el contrario.
Nunca te sientas víctima, ni te tornes verdugo de nadie. Por esos actos y por lo que sientas en tu corazón responderás. Perdona siempre, olvida los hechos y déjalos en manos de la justicia divina. Este mensaje es maravilloso, invitándonos de esta manera la hermana María a que trabajemos por superar todas estas inferioridades del no perdón. Perdonad, amigos míos, a fin de que Dios os perdone, porque si sois rígidos, es decir, exigentes, ¿cómo creéis ser merecedores de la indulgencia? El verdadero perdón se reconoce mucho más en los actos que en las palabras. El perdón, recordemos, hace parte de la ley de justicia, amor y caridad. Ahora bien, en la ley divina es en la que vamos a encontrar la que nos va a permitir orientar de una mejor manera nuestra vida. Es esta regla o norma que nos permitirá ser felices. Es ella la que nos ayudará a aceptar cada uno de los desafíos que debamos vivir. Es esta ley la que nos guiará para cumplir en esta vida lo que nos trazamos en la patria espiritual para realizar acá. Ella es nuestra mejor guía para aceptar en el bien, para errar menos en esta vida terrenal. Esta ley fue dividida para una mejor comprensión por Allan Kardec. La primera ley es la ley de adoración. Cuando estamos adorando, estamos sintiendo un afecto en un grado elevado. Cuando nosotros estamos adorando, estamos sintiendo un afecto muy grande por el otro, en este caso por Dios. Es decir, cuando nosotros oramos, hacemos un acto de adoración. Estamos pensando en Él, estamos haciendo un acto de humildad ante Él. El bueno de Ángeles, en el libro Vida Feliz, nos da un mensaje que nos dice todo sobre la forma como nosotros adoraríamos a Dios. Agradece a Dios tu existencia. Alábalo a través de una vivencia sana. Exáltale el amor por medio de los deberes rectamente cumplidos. Dignifícalo siéndole un servidor devoto y fiel. Preséntalo a la humanidad convirtiéndote en un ejemplo de amigo y hermano en todas las circunstancias. Glorifícalo al trabajar por el bien de todos tus hermanos en humildad. Respétalo al obedecer las soberanas leyes que gobiernan la vida. Reconócelo en todo y en todos, mediante una vida feliz en la condición de hijo bien amado. En este mensaje excelente, Juan de Ángeles nos habla de lo que debemos hacer para con Dios, para demostrarle cuánto lo amamos, cuánto lo adoramos. La segunda ley es la ley del trabajo. Sin el trabajo quedaríamos en ignorancia. Nuestra inteligencia no se desarrollaría. Y recordemos que trabajo no solamente es lo que realizamos para devengar un sueldo. Trabajo es toda acción buena que nosotros hagamos. Toda ocupación útil que sea. La tercera ley
Al respecto nos hace Juana de Ángelis, a través del libro Invitación a la Vida. Nos da un aporte al respecto, nos dice lo siguiente. En este librito, Invitación a la Vida, nos dice: el trabajo es siempre un vehículo de renovación y proceso dignificante, en cuyo ejercicio el hombre se eleva, elevando a la humanidad con él. Sea cual fueren tus posibilidades sociales o económicas, trabaja. Trabajando estás menos vulnerable a la agresión de los males y de la lascivia de los malos. El trabajo es mensaje de vida, colocado en la dirección de la criatura humana para construir la felicidad que todos perseguimos. Trabajad, un momentito. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y no desanimes, porque el trabajo continuo y noble hablará por tus pensamientos y palabras, en actos que te seguirán hasta más allá de las fronteras de la vida orgánica. Excelente mensaje nos deja aquí Juana de Ángelis en este libro Invitación a la Vida, sobre la ley del trabajo. La tercera ley es la ley de reproducción. Es necesaria, porque sin ella perecería la vida física de nosotros. ¿Cómo podríamos evolucionar si no tuviéramos esta oportunidad? Estas leyes, todas estas leyes, tienen tanto material como para desarrollar un tema de charla completo, pero no es el momento. Por eso las nombro sintetizando. La cuarta ley es la ley de conservación, en la que todos estamos involucrados, que debemos conservar por lo menos nuestro cuerpo físico para poder realizar lo que venimos a hacer. Es dado para todos los seres vivientes preservarnos. La quinta ley es la ley de destrucción. Es necesario, nos dice esta ley, que todo se destruya para que todo renazca, para que todo se regenere. Siempre y cuando no sea utilizada de una forma con maldad, ¿ya? Que por el placer de destruir, porque ahí sería una bestialidad sobre la naturaleza espiritual, que son dos cosas diferentes. Que se dé la destrucción, porque es una ley natural, que se destruyen por lo menos cuando surgen sismos, cuando hay terremotos, cosas naturales, a cuando una persona propicia una destrucción por maldad. Son dos cosas diferentes. La sexta ley es la ley de sociedad, que es necesaria para nosotros poder interactuar, y a eso hemos venido, en el interactuar de unos con otros, para nosotros poder realizar nuestra tarea como espíritus en evolución. A medida que nosotros vamos trabajando, comprenderemos con más claridad estas leyes, las asimilaremos de una mejor forma. La séptima ley es la ley del progreso. Todo lo que ha sido creado está regido por ella, todo va a evolucionar, todo va a progresar, todo va a ser, en su momento va a generar cambios por el mismo progreso. La octava ley es la ley de igualdad, la que todos los hombres estamos sometidos a ella. Estamos sujetos a los mismos dolores, a las mismas debilidades. Nadie ha sido creado absolutamente así,
angelical, no, es un proceso. ¿Ya? Todos somos creados sencillos, ignorantes, y es un proceso que se va dando a través del esfuerzo de cada quien. La novena ley es la ley de la libertad, ley de libertad. Tenemos libertad de pensamiento, pero esta ley de libertad tiene una limitante. ¿Por qué? Porque todos necesitamos interactuar unos con otros y debe haber un límite que no traspase el derecho del otro, porque cada uno tiene sus derechos. Y la décima, que es la que resume todas las anteriores, es la ley de justicia, amor y caridad. Desmenucemos un poquito. ¿Qué es la justicia? Justicia es el respeto de cada uno. Nos dice de los derechos de cada uno. Nos lo dice en la pregunta 875. Dios la colocó en el corazón de cada uno de nosotros para que la tengamos clara. Es más, nos dice que hagamos a los otros, Jesús dijo, hagamos a los otros lo que quisiéramos para nosotros mismos. Eso con respecto a la ley de justicia. En el libro Fidelidad nos dice la hermana María lo siguiente al respecto. Nos dice, mientras existan diversos intereses en el corazón del hombre, difícilmente éste será justo. El hombre justo es equilibrado, mira, observa, se detiene, analiza y guiado por el amor, decide. El justo es un ser imparcial, que no tiene preferencias y da oportunidades. El justo sabe que todo en la tierra se eslabona, desde el granito de arena hasta las estrellas. Trata de ser justo, desde el seno familiar hasta tu vida social, y estarás dando un gran aporte a la paz. Sin justicia no hay estabilidad familiar ni social. Sé justo. El justo es un ser de alma grande y noble, que ya conquistó esta sublime virtud. Con esta base se te facilitará el tránsito por el camino del amor y la fraternidad. Maravilloso este mensaje de la hermana María sobre lo que es ser justo. Estamos desmenuzando la ley de justicia, amor y caridad. Ya hablamos de la justicia, ahora vamos a hablar del amor. Este es un sentimiento sublime. Kardec nos los amplía en el libro de los espíritus. En la pregunta 886 nos dice: amar al prójimo es hacer todo el bien que quisiéramos que se nos hiciera a nosotros mismos. Amar a los enemigos significa perdonarlos y devolverles bien por mal. De ese modo nos colocaremos por encima de ellos, mientras que con la venganza nos colocamos por debajo de ellos. El amor lo vemos en el primer mandamiento: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, semejante a este. Y al prójimo como a ti mismo. El orgullo y el egoísmo son la perdición. La caridad y la humildad es el único camino de la salvación. ¿De qué salvación nos habla? Salvarnos del dolor, del sufrimiento, de más trastornos en este desenvolvimiento en este planeta. Nos salvamos de muchas cosas negativas. Es decir, amar a Dios. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo, ni amar al prójimo sin amar a Dios. Por consiguiente, todo lo que hagas en contra de tu prójimo
es como si lo estuvieras haciendo en contra Dios. Todos los deberes del hombre se hayan resumido. Fuera de la caridad no hay salvación. En el libro Fidelidad, la hermana María nos da un aporte muy interesante al respecto de la caridad. Maravilloso este mensaje. Sobre el amor, perdón. Nos dice lo siguiente. El amor es de esencia divina. Dejemos que su misericordia nos inspire e insinúe los caminos del amor. Este tiene muchas facetas. Porque el amor porque amar a los que nos aman es fácil. Pero amar a aquellos que se salen de nuestros patrones sociales, políticos y culturales es difícil. Pero es la meta. Porque amar a los que nos aman no nos cuesta absolutamente nada. Y la tercera que vamos a analizar es la caridad. Ya analizamos la décima ley, la justicia, el amor, vamos para la caridad. La caridad entendida como Jesús nos las enseñó, como Jesús la entendía. Benevolencia para con todos, es decir, hacerle el bien a todos. Indulgencia para con las imperfecciones de los demás. Y perdón de las ofensas. Así era que Jesús entendía la palabra caridad. Y en este mismo libro, Fidelidad, la hermana María nos hace un análisis extraordinario. Nos dice lo siguiente: fiel a la caridad. Muchas veces se confunde la caridad con la limosna, sin ser ese su sentido. La caridad es el sentimiento de amor que se da sin esperar. Es brindar el socorro material, el amparo espiritual, el apoyo emocional, el refugio de la oración y el consuelo en la noche oscura de los sufrimientos. La caridad sublime no se queda en el dar, traspasa sus fronteras para convertirse en el darse. Aunque para muchos sea difícil, es más fácil el dar que el darse, porque el dar no implica involucrarse, mientras que para darse se necesita de amor, se necesita de paciencia, de sacrificio, de abnegación y humildad. En la tierra, cuán pocos están en el nivel de darse. Caridad, eres el perfume que alegra el alma del hombre de bien y tu fragancia embriagadora de esperanza a todos los que sufren, lloran y padecen. No pienses a cuántos puedes ayudar. Hazlo. Comienza ahora. El número no importa. Lo importante es que tú te des sin interés, egoísmo ni temor. No dudes que dando es como recibimos. Y solo podemos esperar de la vida lo que hemos construido en ella. Permanece fiel a la caridad, que te hará mucho bien. Y con esa excelsa virtud es que transitarás por el camino de la redención hacia Dios. Con este mensaje hemos terminado lo que Jesús quiso traernos a través de la enseñanza del día de hoy sobre el perdón y la ley divina, haciéndonos una invitación a cada uno de nosotros a que trabajemos nuestra inferioridad, superando este enemigo número uno, que es el orgullo. El orgullo, que es lo que nos obstaculiza para lograr el progreso en nuestras vidas. Es por el orgullo que nos detenemos
para dar lo mejor, para llevar lo mejor de todo esto que hemos ido aprendiendo. Entonces, trabajémosle a nuestra inferioridad, superando cada uno de los momentos en que Él quiera dominarnos a nosotros. Y esto lo logramos a través de mantener en el día a día la sintonía con los amigos espirituales, porque ellos nos darán la fuerza para poder vencer. Y son ellos los que nos ayudarán a que estas 10 leyes que dividió Kardec, que se resumen en la ley de justicia, amor y caridad, ellos nos darán la fuerza para que nosotros cumplamos lo que vinimos a cumplir en este mundo, para que nosotros demos lo que debemos dar, para que nosotros no nos involucremos más en cosas negativas. Y no es que no vayamos a cometer errores, pero los cometeremos menos. A medida que nos sintonicemos más con los amigos espirituales, nuestra vida va a tener un enfoque diferente. Es más, nos vamos a sentir más tranquilos, más equilibrados por el deber cumplido. Porque recordemos que nos dicen en el Evangelio, nos dice Kardec, el verdadero espírita se reconoce por su transformación moral y por el esfuerzo que hace por corregir sus malas inclinaciones. Cada vez que hacemos un esfuerzo por corregir nuestras malas inclinaciones, estamos dando ejemplo de un buen espírita. Y es eso lo que la doctrina quiere de nosotros. Que nosotros cada día seamos buenos ejemplos. Que nosotros con nuestro ejemplo arrastremos más seres para conducirlos por el bien, no a través de la palabra solamente. Y si es a través de la palabra, que tenga coherencia lo que hablamos con lo que hacemos en nuestra vida diaria. Es así que este mensaje que Jesús nos ha traído en el día de hoy nos debe motivar para que andemos más vigilantes y para que trabajemos más por conectarnos con las buenas sintonías de los amigos espirituales. Si hay alguna pregunta al respecto, alguno que esté a mi alcance o algún aporte, con mucho gusto. Entonces, abrimos las participaciones para los hermanos. ¿Quién quiere complementar? ¿Quién quiere hacer una pregunta? Bueno, yo quisiera decir, Noris, que es indudable la procedencia superior del espiritismo, dando como énfasis este principio cristiano, que Jesús no se cansó de aconsejar a sus discípulos. Y bueno, fíjate que en el momento cumbre de la cruz, pues tanto los cronistas como los espíritus han dado fe de que lanzó estas palabras de perdónanos, Señor, porque no saben lo que hace a aquellos que lo llevaron a ese estado, a esa muerte ignominiosa, digamos así, injusta, desde todo punto de vista. Así es. Y ahora los espíritus superiores, a través de los diferentes, no solamente en forma teórica, como tú has citado, todos estos maravillosos mensajes de todos estos espíritus, sino que también en libros como Acción y Reacción, por ejemplo, que estamos estudiando acá los días jueves, se ve en forma viva con todas las descripciones que hace André Luis en este libro y en muchos otros más, de muchos autores, de muchos otros mediums, autores espirituales y mediums, como el no perdonar
el vengarse, el ojo por ojo, diente por diente, tiene unas consecuencias nefastas en nuestro camino espiritual, con todos esos ejemplos, con todas esas de personajes que se le han cambiado los nombres, pero que son reales, son descripciones reales de las consecuencias de no perdonar y de las consecuencias de vengarnos, de las consecuencias de tener nosotros los seres humanos la ley de la selva, la ley del más fuerte, ¿sí? Entonces, esa procedencia superior de esta maravillosa doctrina se demuestra con el énfasis de esta necesidad de perdonar y con los ejemplos que nos muestran los espíritus que le dan vida y justifican estas enseñanzas de la necesidad de Jesús, de la necesidad de perdonar. Entonces, gracias por este recorrido de todas estas enseñanzas de Jesús y de todos estos espíritus que nos han complementado este principio, podemos decir, este principio moral del espiritismo. No sé, ¿alguien más quiere decir algo, quiere complementar algo? Bueno, entonces, Noris, te pedimos que sigas con esta inspiración y que con este acompañamiento nos pueda cerrar esta jornada con una elevación de pensamiento. Mucho gusto.